Ok, muchas gracias. Hola gente, muy buenos días para ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Primero que todo, quería preguntarles qué tal fue esta semana, cómo estuvo muy difícil el contenido, fue nuevamente muy rápido. Y también quería consultarles cómo van con el tema de los grupos, si ya tienen todo ya formado sus grupos. Por favor, les pido si me pueden indicar cómo les fue esta semana. Hola, Hola, buenos días. Carlos. Hola, hola, buenas. Dale, Alberto, nomás. Ya, gracias, José. Oye, Carlos, mira, yo siento que el contenido estuvo mucho mejor, mucho más medido, más lento, y eso hace que la comprensión obviamente sea mucho mejor. Ujú. Respecto del tema del trabajo, con mi grupo hemos estado ya desarrollando y ya lo inscribimos en la idea, pero tenemos muchas dudas respecto de qué es efectivamente lo que hay que presentar este próximo día lunes. Ya, si es una lámina, si es un texto, si vamos a hablar nomás, si hay que elaborar una presentación, qué nivel de profundidad debe tener, etcétera. Eso. Ok. José, ¿algo que ibas a decir? Eh, no, la verdad, lo mismo, que estuvo más entendible, eh, comprensible. Igual estuve practicando en la semana. Yo creo que se entendió bien los consejos. O sea, los videos están ahí también para poder revisarlos. Por lo menos por mi parte no hay mucho problema. Eh, la pregunta sería más orientado a lo mismo que decía el compañero, y cuáles son los puntos que van a ser más evaluados, digamos, porque ahí al principio se dijo un poco de lo que se iba a evaluar, pero no sé cuál va a ser el nivel de profundidad o dificultad que hay, o el formato de presentación, tampoco se sabe mucho. Ok, sí, estoy buscando las presentaciones para que le pueda indicarles. Ya, ok. Eh, Voy a compartirle la pantalla. Primero que todo, me alegro hoy de que por lo menos hayan podido entender mejor y que, bueno, yo a Rosa le indiqué de que estaba muy rápido el contenido, necesitaban como un poco pausar para que puedan procesar, puedan hacer nuevamente los códigos, así que me alegro de que haya servido todo ese comentario que ustedes me dijeron. Voy a presentar mi pantalla para que hablemos con respecto a la presentación. Ok, y se ve, ¿cierto? Sí, Sí, sí. Ya, ok. Recuerden que el proyecto va a constar de dos entregas, donde la primera entrega va a ser la idea del proyecto, tiene una duración máxima de 7 minutos. ¿Qué es lo que deben tener allí? Debe, Deben presentar su nombre del proyecto, que sea representativo de qué es lo que están buscando, cuál es su objetivo. ¿Ya? También deben presentar los integrantes del grupo la descripción del proyecto, o sea, es decir, el contexto, ver la problemática, qué solución van a dar y, bueno, como mencioné anteriormente, los objetivos de su proyecto. Y sumado a la pregunta que les va a realizar Rosa. Entonces, tienen que concentrarse en eso. Ya tienen los grupos, ya tienen el proyecto, ahora tienen que focalizarse en el contexto, en la problema y la solución. Y bueno, con esta solución, pues, ¿cuáles son los objetivos que buscan ustedes? Entonces, en eso hay que centrarse ahora. Son 7 minutos máximo que tienen como para poder presentar. Ya en la presentación 2 allí van a ver dónde provienen los datos, cuáles son sus ventajas, las limitaciones, sus decisiones del análisis, fundamentar por qué llegaron a esa decisión. Más agregado la visualización de datos mediante la gráfica y los resultados de la aplicación.
Así que, primera parte, vamos a ver el contexto, problema, solución y objetivo, ¿ya? Y después de eso, en la segunda presentación, va a incluir, obviamente, estos puntos que vimos ahora, y ya tiene que ser más analítico en la segunda presentación. Así que, por ahora, sería bueno que prepararan como una presentación, donde indiquen qué es lo que van a hacer, qué es lo que buscan con ese dataset que eligieron, qué solución van a plantear. Entonces, hoy día vamos a trabajar en eso, o sea, vamos a generar grupos, pequeñas salas, subsalas, para que puedan ir avanzando y utilizar esta hora de tutoría que tenemos. ¿Ya? Así que les recuerdo que está calificado como el 30%, o sea, el porcentaje de esta nota es un 30%. El que vale más va a ser la final, pero es importante que le dediquen el tiempo y para que sea desde un principio tenga ya abarcado todo el contenido, porque probablemente Rosa le va a dar mucho feedback, o sea, le va a dar comentarios, correcciones que pueden hacer. Recuerden que la experiencia nos ayuda para poder determinarnos, saben qué es lo que están haciendo, quizás no es lo esperado o no es lo mejor. Entonces, lo que veamos ahora, lo que le pueda aportar yo, puede ser distinto a lo que le pueda decir Rosa. Eh, Déjenme admitir. Ok, ya se me dio. Entonces, eso, ¿ya? No sé si quieren que hagamos un repaso de las funciones que vimos para la limpieza de los datos. No sé si quedaron dudas. Sí. José por acá. Hola, hola. Bueno, sí, una consulta. Lo que pasa es que, bueno, con respecto a las presentaciones, bueno, hemos visto varias técnicas de cómo manipular los datos, de cómo agregar los datos, limpiarlos, ordenarlos, ordenarlos, digamos. Eso va a ser considerado a la hora de la evaluación, ¿no? Esa técnica son herramientas que podemos utilizar, eh, o sea, dependiendo de la dificultad de nuestro dataset. Ujú. O- Mire, lo que vieron esta semana, creo que lo que se concentró más, Rosa, fue el tema de limpiar los datos, unir datasets. Esto igual es súper importante en tema de que se puedan evitar o tomar decisiones erróneas por datos que que no se trataron antes. Por ejemplo, los casos que vieron ustedes con respecto a los meses, habían datos nulos, que son datos que no tienen valor, por así decirlo, de una forma sencilla. Entonces pueden influir por ejemplo, si tomamos todo el porcentaje, Python no lo va a considerar. Entonces, hacer una gráfica sin haber limpiado, vamos a tener datos duplicados, podemos tener datos que significan lo mismo, pero tienen diferentes nombres, por lo que se vio con, por ejemplo, producto B y el product B. Entonces, hacen que las decisiones sean erróneas. Por eso es súper importante la limpieza de los datos. Eliminar los nulos, estandarizar las columnas, estandarizar los registros que tienen. Así que sí, van a tener que aplicarlo. Para esta presentación no es más teórico, como más introductivo de lo que van a hacer en el proyecto final. Así que, como le digo, lo que se tiene que concentrar es en el contexto, el problema, la solución y los objetivos. Ese tiene que ser el fuerte. Obviamente que estos datos los van a tener que ver desde ya para la segunda presentación, porque ya van a tener que hacer los gráficos, por ejemplo. O van a tener que mostrar, mire, estos fueron los resultados de este análisis de data. No sé si resolví tu pregunta. sí, sí, gracias. Ok. ¿Quieren que hagamos estos primeros 30 minutos como un repaso de las funciones que vieron y después nos subdividamos en salas para que puedan avanzar en su proyecto? Bueno, Ok.
Yo les hice como un resumen de lo que vieron para que eh, me- eh, se puede la boleta acá está. Ahí sí. Ok. Ya le hice un resumen de las funciones que habían visto en la semana. Entonces, este material se va a estar en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar y ayudarse. Es similar a lo que vieron en el mismo código, solamente que está seccionado en una presentación. Primero que todo, no sé si ustedes han escuchado mucho que Rosa haya dicho métodos o funciones. Generalmente, a simple rasgo, tiende a hacer lo mismo, pero existe una diferencia. Por ejemplo, los métodos son como funciones de un objeto, que, por ejemplo, cuando importamos Panda y le asignamos una variable que generalmente es PD, nosotros escribimos PD punto y vamos a leer los data, o sea, por ejemplo, cargar el dataset. Entonces ahí estamos utilizando un método porque pertenece a la librería. Las otras funciones son más genéricas, por ejemplo, el print es una función, no necesita de nadie para que podamos mostrarla, para que no podamos utilizarla. Entonces, en palabras simples, el método es una pequeña sección de código que nos facilita para poder hacer las tareas. En vez de hacer a nosotros manualmente, ya están realizadas, estandarizadas y solamente hay que utilizarlas. Al igual que las librerías, como en este caso vamos a usar Pandas y Matplotlib, estas librerías ya nos permiten realizar el trabajo que nosotros tendríamos que hacerlo manualmente. Por eso es importante importarla, instalarla y obviamente utilizarla, porque, por ejemplo, para leer el dataset, tendríamos que hacerlo de forma manual, todo el código para procesar los datos. En cambio, con Panda, ocupamos una línea de código y ya lo tenemos. Entonces, son súper importantes las librerías y apoyarse de ellas. Como podemos ver en Python, para el análisis y manipulación de datos tenemos Panda, y para los gráficos utilizamos Matplotlib. Y en R se utiliza el ReactR y el ggplot. Bueno, aquí hay unos métodos de Python y R que podemos ver que es el principal cargar el dataset, cargar los datos de nuestro CSV. Por ejemplo, en Python utilizamos el método react-csv y en R utilizamos react.csv. Al fin y al cabo son lo mismo, como son diferentes tipos de lenguaje, utilizan diferentes nombres para llamar a sus métodos, pero al fin y al cabo tienen el mismo objetivo, cargar la información. Como pueden ver, tenemos nuestro data frame en R, tenemos la función de Panda y utilizamos un método react-csv y le indicamos la ruta donde tenemos nuestro CSV. Aquí hay que focalizarse en estos principales caracteres para poder encontrar la data. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro código y nuestro dataset juntos, no es necesario colocar estos punto que se ve, y solamente se indica slash y el nombre del archivo. ¿Por qué yo tengo este punto? Porque mi dataset está en otro directorio o en otra carpeta de mi proyecto. Por ejemplo, al punto, que es lo que indico, estamos ubicados, no sé, por ejemplo, en proyecto, punto, que es lo que hace que se vaya una carpeta más atrás, una carpeta más general, y después acceda al dataset. Entonces, es súper importante que sepan dónde tienen su dataset y cómo accederlo. Al igual que en R, la lógica es la misma. Tenemos que especificar la ruta donde se encuentra nuestro CSV. Otra de las funciones que ustedes vieron es el columns y el head.
El columns nos permite visualizar las columnas que tiene nuestro dataset que una vez cargamos, y el head nos permite mostrar los primeros N registros. En este caso, nuestros primeros 5 registros. En R es similar, solamente que se utiliza la función columnNames y se envía el data frame. Y el head, por lo menos, es lo mismo en Python y R, solamente que en Python debemos especificar el dataset, en cambio en R solamente lo ocupamos y dentro de los paréntesis indicamos el dataset o el data frame. ¿Ok? Renombrar las columnas es algo súper importante cuando, en este caso, vimos que existen nombres en español y otro en inglés. Entonces, al momento de hacer el join, unir estos datos, se van a generar separados, o sea, van a ser columnas separadas, pero van a representar lo mismo. Entonces, es súper importante estandarizar las columnas. En este caso, creo que el ejemplo tenía fecha de visita y el otro era visit day, no recuerdo cuál era el nombre que tenía. Entonces, significa lo mismo, pero como son diferentes nombres, Python lo va a separar. Entonces, es súper importante que podamos renombrar, estandarizar nuestras columnas. Al igual que en R, es similar, solamente que se utiliza el colnames. Concatenar o unir, que lo que mencioné anteriormente es para unir nuestro data frame. Por ejemplo, cargamos el data frame de enero, de febrero, marzo, abril y mayo. Entonces ahora debemos juntar toda esta información y para poder tratarla. Entonces, con el método concat de Panda en Python, nos realiza esta unión, o join, o concatenación, que significa lo mismo. Así que, pero antes de hacer esto concat, como les mencioné, es importante estandarizar las columnas. Porque si cada mes tienen distintas columnas, pero significa lo mismo, al final van a tener una información muy errónea, difícil de tratar, entonces importante que estandaricen. Al igual que Carlos, R. Carlos, ¿te Dígame. puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Nosotros en el proyecto queremos integrar, no sé si decirle unir, dos bases de datos, Ujú. pero solo algunas columnas no son relevantes para lo que queremos hacer. Otras columnas no, la verdad que no nos importan mucho. En ese sentido, para el trabajo final, pensando ya en el trabajo final, es necesario igualmente renombrar todas las columnas y hacer todo este trabajo de limpieza cuando en realidad uno solamente quiere rescatar cierta información. A ustedes vamos a tener que entregarle las bases de datos como para que las revisen o da lo mismo nomás y nosotros en el fondo hacemos lo que queremos en ese sentido. Mira, la primera pregunta es, no es necesario que renombren todo, sino que puedes solamente renombrar los datos que vas a utilizar. Por ejemplo, en esta columna, Visitor ID, fecha de visita, página visitada y producto comprado, el ejemplo que también vieron, este es el ejemplo que vieron en la semana, se enfocaron ustedes en producto comprado. Entonces, que hayan quedado como dos columnas distintas, no le va a influir. Pero igual sería importante que lo hagan. O sea, me refiero a que tengan un dataset limpio completamente. Entonces, no sé cuántas columnas tendrán ustedes. Pero para el proyecto final no tenemos que entregarle a usted el, el, ¿cómo se llama? Todos los ¿Dataset? códigos de lo que se hizo o sí. Mira, hasta el momento no he hablado de ese tema con Rosa, probablemente sí. Así que igual es importante que lo estandaricen. Gracias. Em,
Y en ese caso, ¿no sería mejor sacar las columnas que no voy a utilizar y dejar una base solo por las columnas que son relevantes? A ver, vamos. Ya, sí, puedes sacar la columna, pero tienes que tener mucho cuidado en la columna que estás dejando de lado de que no vayan a impactar en la decisión final de tu proyecto. Hice como un ejemplo con respecto a... al final, hice como un ejemplo con los dos datasets, uno que estandarizamos y otro que no lo estandarizamos. Así que ahí podemos verlo más, si quieres lo veámoslo de inmediato, para no perder el hilo. Por ejemplo, en el dataset de acá, aquí estandarizamos todos los el producto A, el producto B y el C. En cambio acá no estandaricé nada. Si nosotros ejecutamos el código y un momento que está pensando. Ok, tenemos esta gráfica. Entonces, si no limpiamos los datos, si se fijan, vamos a tener más columnas que van a entorpecer nuestro procesamiento, pero es necesario que estos valores se incluyan acá, porque es el mismo objetivo. Si no limpiamos, habría que analizarlo de todos modos. Habría que analizarlo por si quieren obviar columnas, de que, como les digo, no vaya a impactar en los resultados finales. Porque este procesamiento no está limpio. En cambio, si ejecutamos el código limpio, podemos ver que los valores cambiaron. Entonces, si no van a utilizar columna, procuren de que los resultados finales no varíen. O sea, por ejemplo, si yo elimino una columna de ID, debo revisar y corroborar de que realmente si yo la elimino no impactó en este resultado, por ejemplo, si he eliminado una columna. Así que por eso le digo que es súper importante que vean ese análisis y pueden determinar como que, ok, esta columna no me sirve, aunque no debería impactar, pero si existen dos columnas y eliminan una, obviamente que nuestro resultado va a variar. Si nosotros solamente eliminamos una columna de producto, no, estos son registros, perdón. No, si eliminamos una columna que son fecha visitada, por ejemplo, no debería impactarnos en esta instancia. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si después quiero hacer un análisis de tiempo y generar un gráfico como de progresión de tiempo, obviamente que me va a interesar tener esta columna. Así que analícenlo bien, para tomar la decisión, y si no impacta, se puede eliminar sin problema. ¿Quedaron claros? Sí, gracias. Ok. Entonces, Yo tenía una consulta, pero un poco más técnica con respecto al código. Me di cuenta que cuando tú imprimes por pantalla, tú tienes la variable, tú pones print la variable, ¿cierto? Y imprimes. Pero en otra ocasión me di cuenta que uno solamente colocaba la variable sin poner print y la imprime igual. Eso, ¿por qué se puede dar? Bueno, el objetivo del print es mostrar la información que tenemos del objeto o variables que tenemos en nuestro código.
existen funciones que automáticamente por debajo, como le mencionaba anteriormente, los métodos y las funciones, son códigos ya, son secciones de código que ya están hechos. Entonces, dentro de ese código ya tiene un print. Entonces, a veces solamente puede ser con llamar y otro tiene que ser con el print. ¿Dónde está? Por ejemplo, aquí yo puse en Python un print enero head 5 y en R solamente necesitaba colocar head enero. Entonces me va a mostrar como los primeros 5 o 6 registros creo que eran. Entonces cuando ocupen un método y no se visualice la información, obviamente tienen que colocar el print. Pero si ya lo hace, no es necesario. Ok. Una redundancia. A mí creo que cuando hice el head no lo mostraba el Python, si mal no recuerdo. Podemos hacer igual después el ejemplo si quieren. ¿Ok? Ok. Ya, bueno, estamos viendo el tema de la concatenación, que es súper importante si van a concatenar distintas bases de datos, por lo menos las columnas tengan los mismos nombres, y para que puedan hacer el join y la información no se disperse y no se pierda. En Python usamos el método concat de Panda, en cambio en R utilizamos la función de pinRows de la librería React. If, por último, que vieron fue exportar los datos a un CSV. Entonces, pueden colocarle más parámetros, sin index, sin columnas. Entonces, dependiendo los parámetros que reciba esta función, va a ser cómo lo van a guardar. Como les mencioné anteriormente, mi dataset se encuentra en otro directorio donde yo tenía este código, por tanto, debía como subir una categoría del directorio, un directorio más general, y después acceder al dataset. La limpieza de los datos. Aquí me voy a centrar solamente en Python porque, como le digo, es el fuerte de este bootcamp. Tenemos la función de de isNull, que nos contabiliza todos los nulos que existen dentro de nuestros registros y los sumamos. Meses es nuestro data frame donde unimos todos los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Y este data frame se lo asignamos al otro data frame que es contador nulos. Y después lo mostramos. Y podemos ver que el visitor tiene 0, pero producto comprado tenía 2.843 nulos. Acá le dejé como la forma general de usar el código. Data frame es el nombre que ustedes puedan asignar. Recuerden que esto depende de ustedes los nombres que le van a declarar. Pero es necesario que tenga .isNull, .sum. Al igual que anteriormente, para mostrar los valores únicos de nuestra columna, podemos utilizar el unique. Entonces, para poder utilizar este unique necesitamos especificar el nombre del data frame, el nombre de la columna y obviamente ocupar su método unique. En este ejemplo, valores únicos, PC, nuestro nuevo data frame. Meses es el data frame que utilizamos con el concat, que unimos los meses de enero a mayo. Especificamos qué columna queremos ver los datos únicos y aplicamos su método. Aquí necesitamos utilizar el print para poder mostrar los datos, de lo contrario solamente los va a asignar. Y el resultado va a ser producto B, guión, producto A, producto C, producto C, none, que vendría siendo nuestro nulo, product B y product A. Con este método del value quant, bueno, como le dice, contamos todos los valores determinados de la columna. En este caso, producto comprado. Vamos a contar todos los valores que hay.
lo podemos utilizar con nuestro data frame, el nombre del data frame, especificamos el nombre de la columna y utilizamos un método .value guión bajo count. Al mostrar este código, podemos ver que guión, que en este caso puede ser como que no compraron, o está en proceso, o quedó como en guardado, en standby. Ahí habría que analizar qué significa ese guión. En el producto B tenemos 4.000 registros, en el producto B hay 2.000, entonces hay información que significa lo mismo, pero no está estandarizado. Este value count no incluye los nulos. Aquí nosotros no incluye esos 2.843 datos nulos. Así que tengan ojo con eso. Ya, aquí empezamos ya a estandarizar el nombre de las columnas, y para poder aplicar esta función, necesitamos usar el nombre del data frame, el nombre de la columna que queremos cambiar. Ahí me faltó cerrar el corchete. Entonces nuestro data frame de nuestra columna va a ser igual a nuestro data frame de la misma columna, y utilizamos replace o replace, donde la primera parte va a tener el valor original, o sea, qué valor queremos cambiar para buscarlo dentro de todos los registros, y el segundo valor es el valor a reemplazar. ¿Por qué valor lo vamos a reemplazar? Entonces, en el código tenemos nuestro data frame meses de la columna producto comprado, va a ser igual a nuestro data frame meses de la misma columna, y vamos a reemplazar el product B por producto B. Entonces, aplicando toda esta estandarización de los meses o sea, de producto B, B, A y C, vemos que nuestra información ahora cambió. Entonces ya quedó todo estandarizado si aplicamos un sumar valor. Por ejemplo, anteriormente vimos que al hacer un value count tenemos toda esta información, y una vez que ya la estandarizamos, ya queda más limpio. Lo último que queda es poder tratar los datos nulos, ya que, como le mencioné, Python no lo considera, como que, ok, esta información no es necesaria, así que no la voy a procesar. Para poder utilizarlo y para poder estandarizar los nulos, hay que usar el fill na. Entonces, tenemos nuestro data frame, la columna especificada va a ser igual que los métodos anteriores, el nombre de data frame, el producto que vamos a comprar, o sea, el nombre de la columna, perdón, y utilizamos un método fill_na, y dentro le especificamos qué valor queremos agregar a los nulos. Podemos colocar, por ejemplo, no aplica n/a, eso ya depende de nosotros. En este caso fue un guión, y al momento de imprimir los valores, si se fijan, los guiones subió a 12.000. Teníamos de 11.000, o sea, de 117.000, ahora subió a 120.000. Los valores de producto B, A y C no variaron, como les mencioné. Al hacer el value count, no nos considera los nulos. Así que es importante que lo procesemos. Así que esa fue como el Carlos, breve resumen. me perdí un poco con lo último. ¿Cuál es la diferencia entre el isNull y el fill_na? Mira, veámoslo con código. Mira, esta parte tenemos, aquí imprimimos, aquí son lo que hizo el isNull sum, sumamos todos los nulos que podemos encontrar dentro de nuestro registro de todas las columnas. Si te fijas, aquí tenemos todas nuestras columnas,
y nos indica, mira, en fecha de visita tenemos 3000, en la página visitada 3000. Bueno, esto no está estandarizado todavía, por eso tenemos timestamp, page viewer, pero para que lo vayan viendo de que, ok, con esa función isNull.sum vamos a ver realmente cuántos nulos tenemos en nuestro dataset. Aquí contamos solamente la columna producto comprado, y acá está, final. Al momento de hacer un final, como nuestro value.com no lo considera, voy a con el FILNA vamos a encontrar todos esos datos que en este caso sería, por ejemplo, en este dataset, viene representado con NA. Entonces tenemos 1468 NA. Abrí este de abril. Entonces, todos esos datos que encontramos, FILNA, o sea, el NA, vendrían siendo los nulos. Entonces, cuando nosotros queremos tratar los datos, no lo van a considerar Python. Entonces, cuando tú estandarices, cuando hagas el replace, puede ser antes o después, es necesario que busques los FILNA. Entonces, tenemos nuestro data frame, que es meses, nuestra columna va a tener el mismo contenido que nuestro data frame de la misma columna, y le aplicamos el FILNA. El FILNA va a buscar todo esto NA que tenemos acá, todo esto NA, y los va a reemplazar por un guión. Obviamente no quiere decir que lo va a reemplazar en el archivo original, sino que en toda esta información que tenemos procesando en memoria, ahí existen los cambios. Una vez que exportemos nuestro archivo a un CSV, ahí se va a ver reflejado. No sé si te respondí tu pregunta o... Sí, gracias. Entonces es Hola, importante que... Hola. sí, Carlos, más que nada como comentario, o sea, en el fondo es como en los nulos se tratan de forma distinta a lo que son los datos, o sea, tanto en la contabilización como en el reemplazo de los nulos. Sí, ¿Sí? por eso le había mencionado anteriormente de como que hay que tratar por qué es nulo, por qué esta información no está registrada. Puede que sea, en este caso, un producto que está en proceso y no finalizó. Entonces, es necesario evaluar por qué existe ese nulo. Como podemos ver acá, tenemos producto comprado el A, B y C. Y el guión, no sé por qué hay un guión. Entonces, es necesario indagar qué es lo que representa cada valor. Y claro, puede ser que en los nulos haya sido como una venta que después se canceló o que no se procesó correctamente. Hay que interpretarlo, hay que saber interpretarlo. Entonces, eso, no sé si tienen más dudas con respecto a los métodos de la limpieza de datos, si tienen algunas dudas, si quieren graficar, este código se lo puedo subir. Ocupé lo mismo el código que había utilizado Rosa. Es súper simple, importante que siempre recuerden importar las librerías para que pueda funcionar. No sé si tienen más dudas, quieren revisar algo, hacer una prueba. Creo que íbamos a hacer la prueba de... Vamos a leer febrero. Ah, sí. El GEAD. Por ejemplo, hacer un GEAD. Oh, sí, sí, enero. Vamos a hacer un enero GEAD.
Este es nuestro primer print. Tenemos enero GEAD. Nos imprimió nuestros primeros 5 registros. Después tenemos un GEAD, enero GEAD. Si se fijan, no imprimió nada, sino que se vino a este print. ¿Dónde está? No, está bien, sí. Y hizo este print, que es esas 3 rayitas, pero no nos mostró nuevamente los 5 registros, sino que pasó directo a este print del contador null. Entonces, a veces es necesario aplicarle print, como a veces algunos métodos de funciones ya tienen por dentro como para poder mostrar los datos. Así que si en caso de que no veas, o sea, apliques un método y no lo veas, vas a tener que colocarle el print. No sé si tienen más dudas. Ok, ¿no? Ya, No, ok, gracias. Van a ser las 10. ¿Les parece que nos vamos a break sus 15 minutos? Y cuando ya volvamos, voy a generar la sala para que ustedes puedan entrar con sus respectivos grupos y puedan ir avanzando en el proyecto, que es lo fundamental. Y así aprovechemos todo este tiempo para sacar dudas y ya cuando se presente el lunes, estén más preparados y hayan utilizado bien este tiempo. Así que nos vemos a las 17. 15 minutos, sí. A las 17 nos estaríamos viendo. Ya, quería mostrarle un pequeño ejemplo. No recuerdo el nombre de la persona que me preguntó si podía eliminar la columna de mi dataset. Entonces, quería mostrarle como un pequeño ejemplo en Excel, que lo hice rápidamente. Por ejemplo, tenemos estas 2 columnas, de uno que es producto y otro es fecha. ¿Se ve bien, cierto? ¿Se está viendo en la pantalla del Excel? Se ve. Por ejemplo, si yo tengo estas 2 columnas y solamente quiero trabajar en los productos, aquí lo vamos a renombrar con A. Por lógica, debería tener en las 5 fechas, en cada día, por ejemplo, el 12 vendí A, el 13 el B, el 14 el C, el 15 no vendí nada, y el 16 A. Si yo elimino una columna, por ejemplo, eliminamos la fecha, al final nuestro dataset va a tener como cuatro registros. Si se fijan, acá abajo, incluso hasta el Excel lo reconoce como 4, porque aquí no hay información. Si lo hubiéramos estandarizado con un guión, por ejemplo, ahora me dice que tenemos 5, porque fueron 5 fechas las que trabajamos. Entonces, es importante saber si esta eliminación de la columna nos va a influir o no en nuestro registro. Porque realmente hubieron 5 días y cuando queremos hacer un análisis, con estos 5 días y sus fechas respectivas, podemos indicar que el 15 no se vendió, no hubo venta. Pero al momento de eliminarla, solamente decimos que se vendió solamente el producto A, B y C. Pero no podemos determinar qué es lo que pasó acá.
Entonces, si estandarizamos antes el dataset y tenemos un guión, o por ejemplo 90, ya vamos a tener los 5 registros, vamos a tener el universo completo. Así que aquí hay un pequeño ejemplo de que antes de eliminar una columna es importante saber qué impacto va a tener en nuestro dataset. Ya si, por ejemplo, tenemos un ID y la ID contempla todo, ya al momento de eliminar la fecha, aún podemos saber de que, acá hay un registro. Entonces cuando queremos estandarizar, lo podemos completar con un guión o un no aplica. Así que es importante que si quieren eliminar una columna, determine si esto impacta o no en su análisis. Eso quería darle como información de partida. No sé si pude resolver la duda con respecto a ahora sí con ese ejemplo más didáctico. Sí, súper, súper. Antes de que nos vayamos a las salas, quería consultarle si quieren determinar el 30 minutos de la clase de Rosa, antes de iniciar a las clases, si lo quieren dejar para hacer preguntas, dudas sobre la materia o sobre su proyecto, para que vayan avanzando en esos días lunes y martes, y no esperar hasta el sábado para poder resolver las dudas. Entonces ella me preguntó si querían dejar 30 minutos de la clase, de los iniciales, para poder hacer consultas. Sí, no sé si alguien más quiere dar su opinión de que le parece o no le parece, para que lo hagamos en mayoría, que es lo que dice mayoría. Hola Carlos, ¿sería entonces de 7 a 7 y media como horario de consulta? De los- Claro, si empiezan a las 7, los primeros 30 minutos lo van a dejar como para Bueno. hacer preguntas y después ya iniciaría la clase normal. Pues a mí me parece buena idea, no sé si los demás están de acuerdo. Yo por lo menos creo que sí. Yo sí estoy de acuerdo yo también con eso. Ok, 2 respuestas, 2 sí. Entonces nos vamos a pasar a nuestro universo de 2 personas. Ya Cristian también dijo una manito arriba. Ok. Entonces daré aviso a Rosa para que los primeros 30 minutos lo dejen de dudas y consultas. Voy a crear la subsala para que ustedes puedan ingresar a cada una con respecto a sus grupos, para que puedan trabajar en el proyecto. ¿Ok? No sé si todos se registraron ya hasta el momento. No, todavía, yo no me he registrado. Ok, Sí, hemos tenido problemas técnicos de comunicación con Gabriel, que es ajá. mi compañero, así que seríamos los dos en este caso. Yo, José López y Gabriel. Ya, para No que sé, con eso me llevo. se anoten en este Excel para que tengamos los grupos. Es importante que se anoten ahí. En caso de que Sí, no sepan qué tema ver todavía, por lo menos dejar solamente su nombre. Le mandaré el link por el chat para que puedan agregar sus nombres. Ya, dicho esto, voy a detener la grabación porque la subsala no se puede grabar. Y vamos a ir a trabajar en el proyecto. Entonces, tengo 3 grupos, pues serían 4, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que tendría que ser como unas 5 salas, no sé si alcanzará. Voy a hacer 6 por si acaso. Ok, esta vez le voy a dar la posibilidad de que ustedes puedan elegir qué sala entrar, mientras
porque no sé si todos tienen su nombre, los nombres correspondientes. Bien. Ya, no sé si le aparece la opción para que puedan ir ingresando a las salas. Así que esta vez les pido por favor si pueden como A mí no coordinarse con me su, aparece nada. ya, para que puedan coordinarse con su grupito y se puedan acceder a la sala, cosa que cada sala sea un grupo distinto. Sandra, vamos a la sala 1. Sí, Me perdí. ¿Cómo es que se ingresa a la sala? Debería aparecerte como un pequeño pop-up o un mensaje con las salas para poder ingresar. Ahí debería ser como unirse a la sala que tú... sí, que a tú mí no me No, aparece a mí todavía no el me pop-up. aparece. Sí, a mí tampoco. Eh, ah, es abajo en la derecha, dice Breakout Rooms. Creo que ahí es una invitación. ¿Y en qué Por sala nos ejemplo, agregamos sala una que 6 estemos solos, no? 6. Por ejemplo, En la sala 6 actuarial, voy a esa. una de esas. Ah, pero cada uno tiene que meterse porque sí, no están definidas. sí, por favor. Después ya con todos los grupos ya establecidos los voy a asignar ya para la otra clase. Por favor. Nicolás, a las 2 parece que no hay nadie. José Alberto de Nixer, No, ¿pueden? no sé ¿Pueden cómo. entrar? ¿A qué sala tienes que irte, José? ¿Con quién estás? Estoy con Gabriel. ¿Con Gabriel? Gabriel, sí, Gabriel, Entonces, sí. Sala Gabriel 4, sala Parra. 4 está Gabriel. Gabriel está en sala 4. Sí, Ya, ahí pero te... ¿cómo? Ahí está, ahí me salió el papá. De Nixer, Diego. Diego, Camila, de Nixer, no sé si están... Bueno, Camila se está uniendo. Si tienen problema para unirse. Diego está con Nicolás Camila. Estarían Diego y Denixel, me parece. No, Sí, no tienen. bueno, acá tengo los nombres, voy a... El Diego está con Nicolás Carmona y Alberto Cisterna. Son las dos. El de Nixer está con David González. Son las 6.
Sí, todos se fueron ya. Sí, Bueno, se fueron ya todos, avisaron que ya estaban listos la mayoría Ujú. y abandonaron Ya, la reunión. genial. Entonces, nos vemos el lunes. Ya pues, Bien, ya, Sí. gracias por todo. Disculpen la demora. Gracias por todo. Ya, Gracias por chao, todo, nos chao. vemos. Chao, chao. que tengan buen fin de semana, profesor Igual. Carlos, que tengan buen fin Ya, de semana. igualmente. Igualmente, Chao, chao. Y nos veremos el lunes en clases. nos Sí. vemos el lunes. Chao. Chao. Chao, chao.